La realidad es que algunas lecciones que dejó el sismo de hace un año aún no se aprenden. La mayoría de los estados y municipios más afectados no han actualizado, por ejemplo, sus atlas de riesgo. Educación, educación y más educación necesitamos en este rubro tan solo. No es el único. En Chiapas, Puebla, Oaxaca, Estado de México, datan del 2007, 2009, 2010 y 2012 respectivamente, mientras que en el estado de Guerrero, bueno, ahí ni siquiera está fechado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con municipios de Jojutla, Morelos, Juchitán en Ixtepec, Oaxaca y Huejotzingo en el estado de Puebla, que datan del 2010, 2012, 2013 y 2015. Para hablar sobre este caso de la capital mexicana, hacemos contacto vía telefónica con Héctor de la Cueva, integrante de la Organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Buenos días, Héctor. Muchas gracias por aceptar conversar con nuestro auditorio. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, pues hace unos momentos comentábamos que hay lecciones que al parecer no se han aprendido. ¿Cuál dirías tú que es la lección que nos está dejando el sismo de hace un año? Bueno, yo creo que la lección es que es indispensable que se asuma que la atención a las secuencias de un sismo, a los afectados de un sismo, es responsabilidad pública y materia de solidaridad social, no solo durante la emergencia del rescate de personas de los escombros, sino de lo que sigue. Es decir, a los damnificados nos ha llevado muchos meses, ya cumplimos un año hoy, el día de hoy, hacer entender al Estado que es responsabilidad pública el resolver los problemas derivados del sismo. En realidad, a un año del terremoto, como coincidió ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se mantiene la contingencia, se mantiene la emergencia, porque seguimos habiendo miles y miles de lo que ya la Comisión llama desplazados, es decir, de personas que estamos fuera de nuestros hogares, aunque muchas veces no se vea, rentando casas, en casas de familiares, de amigos, y algunos todavía en campamentos y en condiciones deplorables. Es decir, hay miles de desplazados en esta ciudad a un año del sismo porque sigue sin resolverse los problemas fundamentales de la reconstrucción, porque más allá de la sorprendente y la solidaridad de la sociedad durante los primeros días, en realidad después se quiso dejar a nuestra suerte a los damnificados, se quiso ofrecer no solo créditos y redensificación, es decir, regresarnos departamentos más pequeños o construir más departamentos en los mismos edificios a beneficio de las inmobiliarias, etcétera. Entonces, me parece que es necesario que la sociedad y el gobierno que sea entiendan y acepten que remediar los males que ocurren tras un desastre natural son responsabilidad pública y por lo tanto gubernamental y además de materia de solidaridad social. Héctor, mencionabas hace un momento en tu comentario la solidaridad, una palabra en lo personal prostituida por la clase política, eso es lo que creo, pero desde tu punto de vista, ¿alguna vez se terminará en estas eventualidades que los ciudadanos andemos mendigando ayuda? Pues es una buena pregunta porque efectivamente debería terminarse. Sí, la solidaridad, como dice, se ha prostituido, aunque cada vez se limpia cada vez que la sociedad actúa, ¿no? Porque la solidaridad que dieron los ciudadanos durante el terremoto y aún después de los primeros días, ayudando en los albergues, proporcionando ayuda en los campamentos, etcétera, limpia la palabra solidaridad, pero efectivamente deberíamos intentar conseguir que quienes gobiernen, a quienes se pongan la responsabilidad pública de gobernar, no tengan que ofrecer limosnas, no tengan que aparentar que regalan cosas, y que no sea necesario organizarse y manifestarse como lo hemos tenido que hacer para que terminen aceptando lo que pedimos.
debería haber gobernantes y leyes que de antemano, antes de un desastre natural, ya prevén la actuación que van a tener los gobernantes, las autoridades, antes de que se lo pidan los afectados, antes de que tengan que organizarse, antes de que tengan que hacer plantones, manifestaciones y cierres de calles. Debería estar previsto que no como regalo, no como dádiva, sino como responsabilidad pública, debe atenderse a los afectados y a todas las consecuencias de un desastre natural. En ese sentido, es algo que debe estar establecido ya. En ese sentido, ¿le ves esperanza, por ejemplo, a esta coyuntura del nuevo gobierno? Bueno, quisiera verlo así, y en algunas cosas pareciera, pero en otras no. Por ejemplo, me parece que quienes van al nuevo gobierno están empezando a cometer el error que cometió al principio el gobierno saliente, es decir, querer ignorar los procesos de organización de las víctimas, es decir, tratar a cada uno de los damnificados por separado, como si a través de estos meses los damnificados no nos hubiésemos visto obligados a organizarnos. Se quiere cometer el error de decir, no vamos a través de organizaciones, de intermediarios, y no se dan cuenta que los damnificados organizados no somos una organización ni política ni social, somos una asociación de las víctimas. Es como si le dijeran a los padres de los 43 de Ayotzinapa, vamos a tratar a uno por uno, pero los padres se dieron una organización obligados por las circunstancias. Claro. Una cosa es la organización de las víctimas y otra cosa organizaciones sociales o políticas. Y si comete el error el nuevo gobierno de empecinarse en no tratar con los procesos de organización de las víctimas, es decir, de los damnificados, va a cometer un grave error. Lo mismo si rescata conceptos ya superados, como el de los créditos y la redensificación, que preocupantemente estoy viendo que se está retomando, como si no hubieran transcurrido todos estos meses para que se entendiera que esa no es la salida. Y Héctor, nosotros hemos dado algunas cifras sobre el número de damnificados. ¿Ustedes qué cifra manejan y qué explicación, por ejemplo, les han dado las autoridades sobre el Fondo para la Reconstrucción, que hay que decir que fue utilizado para proselitismo político, evidentemente? Bueno, definitivamente nosotros pensamos que deben haber sido alrededor de 100,000 personas afectadas, pero es un cálculo porque nosotros nos vimos obligados a hacer nuestro propio censo ante la torpeza y la ausencia de las autoridades. De hecho, a un año del sismo hay que decir que no hay un diagnóstico completo todavía. Ya transcurrió un año y nadie sabe, no sabemos nosotros en su totalidad, pero tampoco las autoridades, verdaderamente cuál es el tamaño del daño y cuál es el número de personas afectadas. No existe un censo completo, no existe un diagnóstico completo a estas alturas, como tampoco existe la transparencia necesaria, porque después de meses el gobierno terminó aceptando hacer un fideicomiso, un fondo para atender a los damnificados, para la rehabilitación o reconstrucción de viviendas. Después de alrededor de 10 meses terminó aceptando hacer ese fondo con más de 2,000 millones de pesos. Pero hay otros, cuando menos 6,000 millones bailando, 7,000 millones bailando que nadie sabe dónde están aplicados, etcétera. Es decir, hay más miles de millones de pesos que no se sabe su destino que los que ha destinado el gobierno al fideicomiso para la rehabilitación o reconstrucción de vivienda. Es indispensable que la sociedad no deje de exigir junto con nosotros que se informe centavo por centavo cuál ha sido el destino de esos miles de millones de pesos y que verdaderamente se orienten a resolver los problemas que siguen ahí, porque los problemas derivados del terremoto siguen aquí. Así es. Bueno, Héctor. pues Héctor, muchísimas gracias por esta conversación. Seguiremos al pendiente y también de todas las actividades que van a realizar en este marco de la conmemoración de un año de lo sucedido. Gracias, Héctor de la Cueva, muchas integrante. Gracias. Esta tarde pues nos movilizaremos de nuevo, ocuparemos las calles porque estamos en las calles y marcharemos de Avenida de Calzada de Tlalpan y Avenida del Taller al Zócalo esta tarde a las 4 de la tarde. Bien. Héctor, nada más decirte o reiterarles que esta forma de hacer radio, de hacer comunicación, está solidario con ustedes. Les agradezco mucho, verdaderamente, sobre todo este día.
Gracias. Abrazos. Héctor de la Cueva, integrante de la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México.